Mari Mari Compuché, Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta jornada. Mi nombre es Yuri Coliqueo, soy profesional de Nehuenche, profesional de apoyo técnico. Esta Nehuenche, ¿cierto?, es una asociación indígena que desde el año 2003 ha trabajado en distintos proyectos de fortalecimiento organizacional. En esta oportunidad estamos trabajando con un proyecto Progiso de INDAP, ¿cierto?, que obviamente busca el fortalecimiento de la organización campesina y para nosotros en especial la organización campesina mapuche, indígena, rurales. En esta oportunidad la idea es que podamos analizar el proceso constituyente que se viene. La idea es poder entregar información, antecedentes, para que ustedes puedan tener opinión, ¿cierto?, y poder determinar, ¿cierto?, la mejor opción para marcar su preferencia este 25 de octubre. ¿Sí? La idea es que, ¿cierto?, les voy a explicar un poco la metodología del taller, de la jornada. La metodología, ¿cierto?, es una pequeña presentación que vamos a hacer al inicio, como un preámbulo, posteriormente viene una presentación del profesional abogado, y finalmente van a haber espacios para hacer consultas al expositor, las cuales deben ser redactadas y transmitidas a través del chat del Zoom. ¿Cierto? Para nosotros es de vital importancia que ustedes puedan hacer difusión cuando en los grupos sociales, cuando conversan con su familia, con sus amigos, para dar a entender lo que es el plebiscito nacional del 25 de octubre. ¿Ya? ¿Sí? La idea es que, ¿cierto?, para muchos, ¿cierto?, este plebiscito marca un hecho histórico para nuestro país, para nuestra nación, ya que la metodología no se había dado desde hace mucho tiempo, siempre había sido impuesto por los gobiernos, nuestra actual constitución fue creada en el gobierno militar, en la dictadura, y hoy día está la posibilidad de que los ciudadanos, de que los chilenos formemos parte de este proceso, podamos opinar y que nuestra opinión, ¿cierto?, esté incluida de esta carta magna, de esta ley superior que mandata el accionar de nuestro país, de las acciones, de las políticas públicas que desarrollan los distintos gobiernos. En este sentido, para los indígenas en especial, ¿cierto?, es de vital importancia como también dentro de este proceso constituyente, ¿cierto?, se enmarca, se insertan una serie de derechos que están consagrados en la legislación internacional, como el convenio 169. De esa forma también, como hoy día exigimos participación. Se habla de participación paritaria, pero también es importante la participación de los indígenas en este proceso, para que ahí, ¿cierto?, incluyamos las cuestiones que son importantes, que realmente permitan la transformación de nuestro país. La idea es que, ¿por qué hoy día surge la necesidad de cambiar o de hacer ajustes para nosotros en la Constitución? Hoy día, cuando el Parlamento, cuando la sociedad, a través de distintos movimientos, ha procurado que se generen cambios importantes en la Constitución, lo que hoy día ocurre es que los parlamentarios de gobierno, el mismo gobierno, señalan que esas acciones son inconstitucionales. Que esta transformación, ¿cierto?, que este cambio es inconstitucional. Entonces algo pasa en la Constitución que hace que a lo mejor esos cambios profundos, que a lo mejor permitirían mejorar las condiciones de vida, mejorar la educación, mejorar la salud, hacer cambios profundos en el tema de los derechos de agua, ¿cierto?, se concreten porque hay una limitancia, algo que impide aquello, que es, ¿cierto?, que hay una traba a través de que esa posible acción es inconstitucional. ¿Ya? Entonces, quizás, por eso nosotros pensamos, ¿por qué es necesario o no esta transformación? ¿Es lo que Chile necesita? Eso es lo que hoy día empezamos a conversar, a hacer este diálogo, y en esta oportunidad contamos con un profesional mapuche, ¿cierto?, con Wenulef Calfucura Millao Yao, proveniente del territorio indómito del sector de Tranamán de Purén. Vamos a dejarlo a él para que nos pueda orientar
de mejor forma, nos haga una presentación de lo que es este proceso nuevo que estamos viviendo, la oportunidad única que tenemos de los chilenos de participar a través de nuestro voto, opinar si es que realmente necesitamos esta constitución y de qué forma la queremos construir, pero para eso tenemos que opinar. Y esperamos que a través de esta jornada y de otras que vamos a hacer antes del plebiscito, la idea es que puedan tener la convicción clara y precisa de lo que está pasando y poder votar y emitir su sufragio con certeza y claridad. Así que ahora dejamos a don Buenolef para que nos haga su presentación. Como les digo yo, al final de la presentación la idea es que ustedes vayan haciendo las consultas a través del chat, del Zoom, para que las podamos ir respondiendo. Mari Compuché, pa Nentuan Quiñe Poyen Chalín, Comeimón, no me tu nego más, Nentuayu Quiñe Come Nocham, Quiñe Come Ulam, y ka we try por ahí come zumo. Bueno, como ya lo había dicho el Peñi Yuri, ¿cierto? Soy profesional. De alguna forma intentamos de nuestra visión, ¿cierto? Influir en algo en todos estos procesos que son a veces bien técnicos, ¿cierto? Bien complejos. El tema de que se abre el año pasado, ¿cierto? El 18 de octubre, es el resultado de muchos otros procesos que inmediatamente nos llevan a la gran movilización feminista, que fue una movilización muy, muy masiva, nos llevan a las movilizaciones estudiantiles, tanto de los pingüinos, ¿cierto?, muy recordados, como a las movilizaciones estudiantiles universitarias. Nos llevan a las luchas territoriales por el agua, por los recursos naturales y por la explotación que se vive en diversos territorios. Y también es el resultado de las manifestaciones y los movimientos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Y en específico, nosotros nos estamos en este momento abocando al tema de nuestro pueblo mapuche. ¿Cómo nosotros podemos rápidamente hacer el nexo de por qué es importante entender el tema? Quizá existen muchas posturas al respecto. Nosotros somos un pueblo vivo, tenemos mucha diversidad dentro de nuestra misma gente. Es por eso que existen diversas posturas al respecto que tienen que ver con el derecho a la tierra, con los derechos políticos, con los derechos culturales, etc. Es por eso que nosotros, para intentar aproximarnos a todo este proceso que comenzó, como lo había dicho, el 18 de octubre, tenemos que aproximarnos al tema de cómo surge o qué es una constitución, qué es lo que contiene este instrumento, el porqué de su existencia. Es por ello que nosotros debemos abordarlo desde un punto de vista social, que es el fenómeno del poder. El poder como fenómeno social, ¿cierto?,
se puede verificar en muchos ámbitos. Se verifica en el ámbito doméstico, se verifica en el ámbito de la amistad, y no es más que las personas hagan lo que otros necesitan o le ordenan, ¿cierto? En ese caso nosotros tenemos muchos ejemplos. El ejemplo en la familia, cuando un padre o una madre ordena a sus hijos. El ejemplo cuando un equipo de fútbol de barrio se quiere constituir y todos van y hacen una personalidad jurídica. Eso es como ejemplos más prácticos, ¿cierto? Y los más sofisticados, los más complejos, son la construcción de un Estado. Entonces la Constitución es un fenómeno, o más bien dicho, es una herramienta jurídica. Es una herramienta jurídica y que se señala que es la herramienta jurídica más importante dentro de un Estado. Esto porque lo que la Constitución está destinada a normar es justamente este fenómeno, el fenómeno del poder. El fenómeno del poder que de forma institucionalizada busca ciertos objetivos, como el objetivo del bien común, el objetivo del respeto de la dignidad de las personas, objetivos como la regulación de los órganos que componen este Estado, la separación de estos órganos, la separación de los poderes, como se denomina jurídicamente, las atribuciones y sus límites. Esto es así, surge de esta manera para, como lo decía, para perseguir una finalidad que es el bien común, ¿cierto? Que es un término muy amplio. En cada época, en cada sociedad, tienen diferentes objetivos para alcanzar el bien común, y en ese sentido es una norma que es, aparte de ser una norma jurídica, también es política. ¿Por qué? Porque se encarga, o su vocación es la de controlar este poder. Se dice que se tiene que institucionalizar el poder en el sentido de que, independiente de las personas o grupos de personas que llegasen a ostentar el poder del Estado, ¿cierto? No tiene que depender de sus inclinaciones, ¿cierto? De su modo de ver el mundo, puesto que tienen a cargo el desarrollo y el desenvolvimiento de toda una comunidad, de todas las personas que habitan un territorio determinado. Es en ese sentido que nosotros ahora estamos viviendo en este periodo, ¿cierto? Álgido, muy álgido, donde se pone en tela de juicio y donde se pone en jaque a la Constitución. ¿Por qué se dice? Algunas opiniones dicen, ¿por qué si todos los problemas que se arrastraron o que explotaron en ese 18 de octubre, ¿por qué es necesario cambiar la Constitución si se puede de forma legal, promulgando mejores leyes, mejorando la gestión de los poderes, ¿cierto? Y de todo el andamiaje jurídico-político, ¿cierto? Se puede llegar a mejorar las condiciones que motivaron el descontento del año pasado. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos en todos los ámbitos, tanto laboral, tanto de los recursos naturales, en el ámbito político, y en el ámbito indígena. Nosotros tenemos que solamente mirar hace unos años atrás, con el
el comienzo del periodo denominado de la transición de la democracia, ¿cierto? Con los gobiernos democráticos que se denominaron, existen una serie de temas que todavía no se encuentran resueltos, como por ejemplo el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y en específico el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. ¿Y por qué se necesita este reconocimiento? ¿Por qué se plantea esta necesidad desde muy temprana, desde que nace prácticamente el Estado de Chile? Justamente por las particularidades que tiene el pueblo mapuche y los diversos pueblos indígenas que habitan en el continente, o en la Villa Yala. Se dice que se impusieron los estados a sangre y a fuego, cosa que no se aleja de la realidad. Nosotros tenemos que el Estado de Chile en este territorio no tiene más de 160 años aproximadamente. En el año, nosotros debemos recordar que ya el Estado de Chile se abocó a resolver el tema en el año 1825 con el tratado o el pacto de Tapigüe. Dicho pacto, ya en el año 1866, con una ley que se promulgó en diciembre de ese año, se comienza un proceso de despojo, un proceso de reducción, y lo que terminó confluyendo en el periodo de la pacificación, que es un término muy eufemista que nosotros entendemos que más que pacificación, eso fue lisa y llanamente una ocupación militar. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos esta historia, ¿cierto? La historia del pueblo mapuche, que no sea plasmado en esta herramienta tan trascendental que es la Constitución, que no se acepta, o que no se quiere aceptar, o que se quiere invisibilizar un pueblo que hace no muchos años atrás, hace no muchos periodos de la historia, gozaba con una soberanía prácticamente plena, y que tenía incluso esta capacidad de llegar a generar parlamento y de organizarse, y que tenía una organización propia, los Rehuay, Yarrehuay, Putalmapu, y que se dejaron de lado, como lo decía, desde el año 1866, y que terminan con este proceso que a este lado de la cordillera se denominó pacificación, y en el lado argentino se denomina la conquista del desierto. Entonces, esos son los principales antecedentes que nosotros tenemos como el fenómeno que nos lleva a la necesidad de que, si existe una constitución que regula estos procesos de poder, como lo decíamos, es necesario que este poder reconozca que existen otros grupos humanos, denominados pueblos o denominados naciones, dentro de este territorio. Entonces, por eso que es sumamente importante que se entienda que este proceso, sin la opinión, sin la intervención de personas, grupos, organizaciones o de pueblos que están planteando sus inquietudes, podría llegar a ser un proceso que, en vez de solucionar los grandes problemas, podría perpetuarlos. Es por eso que también existe una natural desconfianza de lo que pueda llegar a surgir de esto. Es muy natural que exista la desconfianza, puesto que se ha dicho desde el año 90 en adelante, se han
llevado adelante pactos, compromisos, ¿cierto?, que se han desconocido. La ley indígena, sin ir más lejos, que actualmente el régimen jurídico, digamos, más elaborado que de fuente interna de derecho doméstico, como se denomina, es una ley que nace producto del advenimiento de la democracia, pero que también tiene muchos puntos que hoy por hoy se encuentran muy al debe, por ejemplo, con lo que es el estándar que establece el convenio 169, se encuentra al debe con lo que señala la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se encuentra al debe con la realidad misma, que es la problemática de la tierra. Entonces, en ese sentido, es importante que la Constitución tenga contemplado el tema indígena, no solamente el pueblo mapuche, sino que lo tenga contemplado para las diversas realidades que existen en toda la extensión del territorio. No sé qué más, digamos, podríamos acotar el tema, quizás a temas más precisos. No sé si hay consulta o... Ya, estimados, miren, bueno, la idea es que en esta oportunidad, la idea es que ustedes puedan, a través del chat, puedan ir haciendo consultas. Yo tengo algunas consultas que hacerle con él. Mientras él la va respondiendo, la idea es que puedan surgir otras consultas para responderla en este momento. Estimado Wenler, entonces, tú has hecho ahí una reseña de cómo está hoy día el tema constitucional, pero ¿por qué hoy día, por ejemplo, si yo voy al campo y le digo, converso con un técnico, le digo, usted va a ir el 25 de octubre, va a ir a votar, a lo mejor no tiene mucha información. Claro. ¿Por qué insumo yo debería decirle, mire, nosotros debemos procurar que en la nueva constitución que vamos a crear entre todos, debería estar esto, debería estar este otro, porque como tú señalabas, ¿cierto?, la constitución, la carta magna, es la carta superior de navegación, para que los distintos gobiernos vayan haciendo acciones y vayan haciendo ajustes, ¿cierto?, a sus políticas públicas. Tú muy bien lo dices, ¿cierto?, que hay una demanda, una deuda importante con las organizaciones, con los pueblos indígenas, en especial con los pueblos mapuches, acá en esta región. Pero ¿cómo hacemos carne? No solo, bueno, podemos mejor aprobar la idea de hacer una modificación, de tener una nueva constitución. También yo creo que es importante ilustrar hoy día cuál es la metodología que va a tener que configurarse o crear, que pueda recibir todos los aportes de la sociedad civil para que estén incluidos dentro de esta nueva constitución. A lo mejor explicarnos un poco cuál es, a tu modo de ver, cuáles son la mejor alternativa y por qué crees tú, para que también orientar a las personas que nos están escuchando. Por un lado, yo creo que hay que dejar más claro por qué hoy día necesitamos una nueva constitución, qué tiene de malo la que hoy día está creada, siendo mejor mención por quiénes la crearon, partiendo de ahí. Hoy día está la posibilidad de que entre todos hagamos esta nueva constitución. Pero qué es importante, o cuáles son los principales contenidos que deben ir en esta nueva constitución, y quiénes son los que, a juicio tuyo, son los que deberían participar de esta generación de esta nueva constitución. Vamos a lo más práctico. Lo más práctico, ¿en qué puede incidir un proceso constituyente y la elaboración de una nueva constitución? ¿En qué nos puede afectar en lo cotidiano? Bueno, la constitución del año 1980, y que tiene diversas modificaciones, de hecho algunos ni siquiera la llaman ya la constitución del año 1980, sino que ya se habla de la constitución del año 2005, donde se hicieron grandes reformas y donde se modificaron muchos temas que incidieron en la cotidianidad de los habitantes de este territorio y de todo el territorio. Nosotros, por ejemplo, en
en el catálogo de derechos que existe hoy día, derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todas las personas, eh, existe un debate muy, digamos, muy fructífero, muy encendido, que es aquel debate que dice relación, ¿qué derecho, por ejemplo, es más importante? ¿El derecho a la vida o el derecho a la propiedad? Nosotros tenemos ese debate que es un tema que es tan cotidiano como por ejemplo, el tema de las sanciones penales, por ejemplo, que existen hoy en día. Por eso que nosotros vemos que se sanciona y se castigan delitos con diverso rigor, ¿cierto? Con una intensidad más fuerte a ciertos delitos que a otros delitos. Se valora mucho, en esta Constitución se valora mucho eh, el desarrollo económico, el concepto de desarrollo económico que tiene hoy día el país. Entonces, en ese sentido, se le da más preponderancia, por ejemplo, a estos megaproyectos que se dice que van a ir se dice que van a ir en beneficio de la comunidad entera, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el caso más prístino que se puede señalar, que es el caso de RAI. Es un ejemplo donde nosotros vemos que el derecho de propiedad, el concepto de desarrollo que impregna a la Constitución, ¿cierto? Pasa por encima de otro concepto que también se encuentra dentro de la Constitución, ¿cierto? Que es el concepto de la dignidad humana, ¿cierto? De la dignidad de las personas. La dignidad de las personas eh, es aquellos derechos que tienen las personas por el solo hecho de serlo. Y en este caso, la dignidad del pueblo mapuche tiene que ver con una especial relación que tiene con su entorno, con una filosofía de vida de entender el mundo, con una filosofía de entender el porqué de las cosas. Entonces, en ese sentido, puede afectar en lo cotidiano un cambio, digamos, de paradigma de una constitución que vele más por los derechos y por la dignidad de las personas, y que tenga en especial consideración las particularidades de los pueblos indígenas, las particularidades del pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, puede afectar, por ejemplo, el tema que estuvo muy en boga, que es el tema de la instalación de antenas de transmisión, ¿cierto? Y que ahora mismo nosotros estamos viendo diversos proyectos que hacen esa ponderación. ¿Qué es más importante? La calidad de vida de los habitantes de cierto territorio o ese desarrollo sin límites que es el tema de la economía, ¿cierto? La economía global. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como comunidad mapuche, como pueblo mapuche, tenemos algo que decir. Por supuesto que tenemos algo que decir. Ahora, la forma, lo último que me preguntaba, la forma, hoy día está en el Congreso, en la Comisión de Constitución, si no me equivoco, se encuentra el debate de lo que se denominan los escaños reservados para los pueblos indígenas, que es un tema que es sumamente relevante, que es un tema que se han alzado voces tanto en contra de este proceso, ¿cierto? Como también voces que señalan que es necesario que las voces de los pueblos indígenas se hagan escuchar a través de un mecanismo específico, que es los representantes que en la eventual convención constituyente o en la eventual convención mixta se van a llevar adelante. Correcto. Pues, entonces, de acuerdo a muchos, se señala que efectivamente la Constitución actual privilegia algunas libertades, como la libertad de educación.
Pero, y ahí se toma, ¿cierto?, con lo que yo creo que debería estar inserto ahí, es que debería haber un derecho, está implícito el derecho a la educación gratuita y de calidad, más que la libertad de educación en la cual, si yo tengo recursos, ¿cierto?, tengo la libertad de llevar a mi hijo a un colegio particular, o si no tengo los recursos, tengo la libertad de llevarlo a lo mejor a un colegio público, con la calidad no es la misma. Claro. Entonces, ¿cómo se debe plasmar eso en una nueva constitución? Por lo mismo, la temática indígena. Esto es lo que, por ejemplo, hay dentro de una consulta que se dice que mucha legislación tiene muy buena intención, pero ¿qué pasa con la letra chica? ¿Cómo hacemos para plasmar nuestra voluntad, la idea de tener una educación de calidad, salud de calidad, pensiones dignas? ¿Cómo hacemos ese proceso para que quede en la Constitución y se garantice? No obstante el gobierno que esté de turno, pero que la Constitución garantice esos derechos. A ver, hay que dejar claro que actualmente la Constitución hoy, dentro de las cuestiones que se regulan en ella, está el régimen político. El régimen político que hoy día prevalece, ¿cierto?, que hoy día, que hoy día existe en este país, es el régimen presidencialista. Y algunos han denominado como un hiperpresidencialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso legislativo que se encuentra radicado en el presidente. El presidente tiene atribuciones de veto a leyes, ¿cierto? Coloca a los diferentes autoridades regionales, ¿cierto?, dependiendo de su inclinación política, ¿cierto? Y así una serie de otros mecanismos que confluyen en la autoridad ejecutiva. Entonces eso genera un verticalismo, eso genera una situación de una concentración de poder que es muy excesiva, por decirlo de alguna forma entendible. Porque en ese sentido, sin la venia, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿cierto?, no se pueden llegar a realizar ciertas cuestiones. Eso, por ejemplo, hoy día es lo que se pone en tela de juicio, no por un presidente determinado, sino que por todos los presidentes que han habido, que de repente no existen alternativas para poder llevar adelante políticas públicas o planteamientos políticos, si es que no existe una llegada con el presidente de turno, ¿cierto? Y que terminan como las olas en las rocas, ¿no? Pues terminan en nada. Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hoy día existe y lo que hoy día se plantea como una necesidad de revisar, de reformar o de reformular. De hecho, algunos plantean que ya los ejemplos de planteamiento, un ejemplo del planteamiento de la regionalización o de la federalización de Chile. Entonces eso son temas que son muy álgidos, que son muy intensos, son debates bastante... Porque la forma igual de cómo queremos al país debería estar dentro de la Constitución. Claro. Mira, Bolívar, te invito a que vayamos respondiendo algunas preguntas que nos hacen nuestros compañeros espectadores que nos están escuchando. La señora Ida Payape dice, las leyes son tan superficiales, la letra chica no cubre ni apoya. ¿Cómo lo ves tú ahí para que la Constitución recoja la idea fundamental de la gente? Bueno, una de las cuestiones que hoy día también se está debatiendo, con este proceso se abrió el debate, el tema de que no solamente el Poder Ejecutivo, digamos el presidente,
o las cámaras tengan iniciativas de ley, sino que también existan las iniciativas de ley populares. Esto quiere decir que cualquier persona que tenga una idea más o menos acabada de ciertas cuestiones que le afecten, puede plantear perfectamente un proyecto de ley y que después se vea en el organismo respectivo, legislativo, ¿cierto? O en lo que resulte de este proceso. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hoy día existen estas suertes de pillería en la ley, ¿cierto? O sea, estas suertes de vueltas que se le puede dar es precisamente porque el tecnicismo a veces de los denominados expertos legislativos, le dejan abierta la posibilidad a que se produzca lo que se dice coloquialmente, que se le tuerza la nariz a las leyes, o que se le busquen los subterfugios. Nosotros sabemos muy bien eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley indígena? Hoy día están por ejemplo, el tema del saneamiento de la pequeña propiedad raíz. Tenemos, bueno, muchos ejemplos donde a veces se intenta sortear esa protección que tiene la tierra indígena. Entonces nosotros conocemos esos temas, sabemos el por qué también existe ahí, si el tema de las negociaciones que existen en los pasillos del Congreso es algo que no es secreto, y es algo que ahora, de hecho, es una de las cuestiones que motiva también la indignación de las personas. Bueno, vamos a seguir viendo algunas consultas de quien nos escucha. Don José Cayupi dice que una de las cosas que, como tú lo has mencionado, el reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, ¿cómo nos cambia la situación a los mapuches, en este caso, o a los indígenas del sur? ¿Cómo garantizamos los derechos de educación, salud, protección y medio ambiente? O sea, pueden haber una serie de legislaciones, pero ¿cómo, si efectivamente, por ejemplo, lo que él plantea, el reconocimiento constitucional, ¿qué nos cambia? ¿Seguimos igual? ¿Nos cambiamos de camisa? ¿Seguimos igual? ¿Nos cambiamos de micro? ¿En qué seguimos? ¿Cómo nos cambia? Mire, lo que pasa hoy día es que la Constitución es sumamente individualista. ¿En qué sentido individualista? En el sentido de que se concibe a la sociedad como un conjunto de personas y no como una sociedad propiamente tal. El tema del reconocimiento de los pueblos indígenas conlleva una serie de modificaciones tanto en la forma de entender la política pública y en la forma de abordar ciertos fenómenos. ¿Cuál es la clave en esto? Son los derechos colectivos. Los derechos colectivos hoy día, en contraposición de los derechos individuales, son derechos que hoy día, si bien es cierto, en este país se ratifica el convenio 169 que habla de los derechos colectivos, que habla de los procesos de consulta y de participación. Hoy día, esos enunciados que tiene el convenio 169 son bien complicados de llevar a cabo por la estructura jurídico-política del Estado de Chile. Y en eso la Constitución tiene mucho que ver. ¿A través de qué? A través del Tribunal Constitucional, que por un requerimiento que se hizo ya con a propósito de su promulgación, o sea, de su ratificación, se determinó si el convenio 169 era una norma autoejecutable o no autoejecutable, que es un tema que también es muy profundo, es muy polémico, y que nosotros entendemos que ahí se cortó en este sentido
la capacidad de entender de otra forma los derechos que esta nueva forma de los derechos colectivos. Es algo que hoy día se ha entendido de alguna manera con este proceso del estallido social del año pasado. Bueno, Luis, ¿tú sientes que el 169 hoy día es letra muerta? ¿Es necesario, como tú lo mencionas, que estos derechos colectivos que están instaurados, que están instalados en el convenio 169, estén dentro de la Constitución? A ver, el tema del convenio 169 y de las leyes en general es un tema que los derechos se ejercen independiente de si se encuentra tal o cual persona en el poder o tal o cual conglomerado se encuentra en el poder actual, puesto que tienen un rango, incluso algunos han llegado a aseverar que es un rango más allá de la Constitución. Entonces, en ese sentido, efectivamente debe adecuarse esta estructura rígida, esta estructura vertical, esta estructura que no reconoce las formas diversas de interacción entre las personas, que son formas colectivas, comunidades, ¿cierto? Organizaciones, conjunto de organizaciones, etc. Entonces, ese es el principal escollo que nosotros debemos ahora tomar en consideración en los futuros debates que se vengan, estemos o no conscientes de lo que va a ser el resultado, puesto que hay gente que no está de acuerdo con este proceso y que legítimamente no lo está de acuerdo porque existe una serie de historial donde no se respetan el convenio 169, ¿cierto? Y que ven que en ese sentido es letra muerta, y otros que de alguna forma se han planteado como en algunas causas penales, ¿cierto? Se ha establecido una intención de abordar las cuestiones desde la óptica colectiva, desde una óptica diferente. En ese sentido, sí se ha aplicado en algunas cuestiones, se ha intentado llevar adelante procesos de consulta, ¿cierto? Y nosotros hemos sido testigos de que tienen buen o mal fin, y que en definitiva al final del día se está aplicando el convenio 169, quizás de forma muy, muy parcial, quizás no respondiendo a los estándares, pero al menos se tiene la conciencia de que es un imperativo para los gobernantes hoy en Chile. Entonces, en ese sentido, es entenderlo desde las diferentes interpretaciones que se le pueda dar al convenio. Bueno, entendiendo que es necesario hacer cambio a esta Constitución, quizás una nueva, ¿cierto? Muchos quizás va a ser la opción que gane. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que el pensamiento indígena, los derechos que nosotros velamos, por lo que queremos que estén asegurados, cómo ves tú que la posibilidad de que efectivamente haya una buena representación, por ejemplo, que las organizaciones indígenas se agrupen, o que exista la posibilidad ¿cómo ves tú la posibilidad de que se garantice el escaño para esta, por ejemplo, para esta formulación de esta Constitución, y de qué forma se deberían hacer llegar los pensamientos de las organizaciones indígenas para que efectivamente sean representadas y queden plasmadas en la Constitución? Eso nos lleva al tema de la participación efectiva. La participación efectiva hoy día es una tarea que están todas las organizaciones, todas las comunidades, todos nosotros como profesionales estamos llamados a levantar, a llevar adelante. Sin embargo, nosotros tenemos también ciertas trabas, ciertas también desconfianza, porque hoy día, como lo mencionaba hace unos minutos atrás, está en el Congreso
el planteamiento de los escaños reservados, en donde diversas organizaciones de corte tanto partidistas como no partidistas están empujando la idea de que se reserven estos cupos, ¿cierto?, para el proceso constituyente y para, en lo sucesivo, para los procesos legislativos y todo aquel proceso que conlleve una elección democrática. Entonces, en ese sentido, este tema tiene que ver con la democratización y con la participación de la sociedad en su conjunto, no solamente del pueblo mapuche, y de la concientización de que estos derechos más importantes de los que somos nosotros sujetos, ¿cierto?, se lleven adelante de la forma más óptima. Entonces, en ese sentido, hoy día se encuentra en el Parlamento, ¿cierto?, en la Cámara, o sea, en la Cámara Alta, se encuentra esta proyecto de reforma constitucional donde se plantean escaños reservados, donde por un lado van las propuestas donde los escaños tienen que ser en relación a la densidad demográfica que presentó el último censo, en ese sentido que sea proporcional a esa densidad demográfica. Por otro lado, están planteando algunos que tienen que ser un representante por pueblo. Entonces, esos son los extremos, digamos, donde se están planteando, pero al menos existe el proyecto de lo que va a salir ahí, ya es cuestión de las organizaciones, de nosotros como indígenas, de empujar para que salga lo más representativo posible. Y ahí es un tema que atraviesa no solo el proceso indígena ni el proceso mapuche, el proceso de la participación atraviesa a toda la población de este territorio, a todos los habitantes, puesto que el control que la ciudadanía, que los pueblos tienen que ejercer, se tiene que llevar adelante efectivamente, porque ya se ha dado luces de que los procesos políticos sí le interesan a las personas, porque ya ha habido digamos, no despertar, pero sí este aumento del interés por los procesos que se están llevando en todos los ámbitos del debate constituyente. Claro. Entonces es esencial la participación. Por un lado, la participación también está establecida en el convenio 969. La idea es que efectivamente las organizaciones indígenas tendremos que ser capaces de conversar, dialogar, para que si no se establecen escaños reservados en este proceso constituyente, seamos capaces de ponernos de acuerdo y que hayan representantes indígenas en este proceso constituyente que sean capaces de plasmar las ideas de la mayoría, ¿cierto? Para que en una oportunidad posterior, ¿cierto?, ratifiquemos aquello. Por lo mismo, por otro lado, la Cámara de Diputados, senadores, esta misma situación de garantizar espacios para los indígenas, garantiza que efectivamente, existiendo representantes del Parlamento, que haya clamor popular de las organizaciones por hacer cambios profundos para que el Estado reconozca y también resuelva el daño histórico que ha hecho a la comunidad indígena. El tema del Parlamento garantiza que eso se puede resolver, que existan indígenas en el Parlamento. A ver, yo creo que por sí solo no lo va, no, la creación de estos escaños por sí solo no va a resolver y no va a canalizar de forma efectiva, por eso insisto, no va a resolver de forma efectiva las inquietudes y los intereses de los pueblos indígenas. Si es que no existe una real participación digamos, de la mayoría de los miembros de los pueblos indígenas. Es por eso que, como decía, es un proceso que en este momento se encuentra en debate, y es importante que estos espacios, por ejemplo, en el que estamos ahora, se conversen estos temas y que las personas
se introduzcan en lo que se está debatiendo a nivel parlamentario, ¿cierto? Buscar información, hacerle las consultas a las personas que están más allegados a estos procesos que son, por ejemplo, las organizaciones indígenas que están intentando llevar adelante el tema hoy por hoy de los escaños reservados. Perfecto. Pues eso es una invitación un poco a las personas que nos están escuchando, que hoy día han tenido la posibilidad de conectarse a esta jornada, para que en conjunto, ¿cierto?, vayamos exigiendo los espacios que quizás por naturaleza nos corresponden. Tenemos que exigirlo y de ahí también exigir nuestros derechos, que también nos corresponden. Bueno, yo te quería hacer una consulta con respecto a cuál ha sido la experiencia en América, en aquellos países donde a lo mejor hay una alta población de indígenas, como quizás Colombia, Ecuador, la misma Bolivia y otros vecinos, con relación a incluir ciertos derechos colectivos en la Constitución y si esa incorporación de los derechos colectivos en la Constitución del país han sido capaces de hacer transformaciones, o estamos lejos de aquello. Como organizaciones indígenas tenemos que avanzar en otros espacios, ganar otros espacios, como los decía yo, en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, de las comunas, provincia, región, para que efectivamente vayamos haciendo cambios profundos, o basta con que la Constitución de los países tengan insertos estas modificaciones que garanticen estos derechos a la condición indígena. Sí, se habla de la experiencia más relevante, la experiencia de Colombia del año 90, la experiencia de Ecuador y la experiencia más cercana que nosotros tenemos como la latitud fronteriza, que es Bolivia. Nosotros tenemos que esos procesos ya por sí solos, el proceso colombiano tiene sus matices, tiene sus particularidades en la sociedad donde se vive, una sociedad muy golpeada por el tema de la violencia en su momento, con los carteles, con los procesos de levantamientos campesinos, ¿cierto? Y como en el orden de prioridades, ¿sí? Los indígenas siempre van quedando, por ejemplo, en Colombia, más o menos rezagados. Entonces se hizo un proceso constituyente en los años 90, en donde se le reconocen ciertos derechos a los pueblos indígenas, donde se le otorgaron dos escaños reservados a los pueblos indígenas de allá de Colombia, y vemos que probablemente no sea un muy buen ejemplo de lo que nosotros esperamos para lo que se avecina ahora. El tema en Ecuador tiene también un componente de la sociedad en su conjunto bastante complejo, donde se le otorgaron ciertas autonomías a los territorios indígenas, donde se habla también de reconocimiento, pero que también en la práctica se ven bastante lejos de lo que nosotros podríamos esperar como un reconocimiento efectivo. En Bolivia la situación es, con sus particularidades, es bastante interesante de ver, porque ahí la mayoría de la población es indígena. Entonces, en ese sentido, lo que ahí se provocó hace no muchos años atrás, ya en la historia política, fue antes de ayer nomás lo que sucedió ahí, el tema de la refundación de la Constitución, y que todos lo conocemos como en el rostro de Evo Morales, pero que son
muchas organizaciones que vienen, que en su momento plantearon el tema de la plurinacionalidad. Ahí hay muchas nacionalidades indígenas y por supuesto algunas nacionalidades también no estuvieron de acuerdo con el proceso, entendiendo que son sujetos de derechos más elevados aún, como el derecho de la autodeterminación. Entonces, el tema es de suyo complejo ahí con los hermanos en Bolivia, las hermanas y hermanos en Bolivia, que es un tema que se puede asimilar, se puede asimilar a lo que ocurrió en los años 70 en este país, que no hace mucho no se, por parte de la OEA, no se validaron unas elecciones, ¿cierto? Se tuvo que autoexiliar Evo Morales, asume Yanine Áñez, renuncia Yanine Áñez, después se señala que el pronunciamiento de la OEA no fue muy apegado a la realidad, que no hubo fraude. Entonces, el tema por sí solo, la legislación no lo va a resolver. Si es que no hay un avance, digamos, de la sociedad en su conjunto, de entender estas cuestiones y de resolverlas de la forma democrática y entendiendo que ir hacia procesos ya más de guerra civil, en definitiva, son muy, muy, muy lamentable el desenlace de esa envergadura en Bolivia. El tema está latente, está hoy, ahora en este momento aún no hay una conclusión de ello, y en cuanto al reconocimiento de los derechos, sí se pudo constatar un avance, pero también producto de todo esto, de todos los intereses económicos que estuvieron ahí también se entrecruzaron, entonces el tema lo complejizaron. El mismo Evo Morales yo creo que debe tener su propia, de hecho lo ha hecho, su propia autocrítica. Después dijo que no iba a lanzarse más de candidato, y ahí está en Argentina. Entonces, las sociedades son complejas, las sociedades indígenas tienen una complejidad ya de por sí que podríamos decir que no es encuadrable en todos estos procesos, pero que sí tiene vocación resolverlo, de resolverlo, ya sea de la forma democrática o de otro tipo de forma, para defender sus derechos, sus propios derechos, me refiero. Sí, bueno, en definitiva, yo creo que es bastante complejo, y han sido, históricamente, los procesos para los indígenas han sido bastante complicados. Por lo tanto, yo espero y creo que lo más seguro que la lucha de las organizaciones por reivindicar derechos va a tener que continuar. Es un proceso largo. En este país yo creo que va a ser cada día más complejo. Pero yo también instaría que hay que trabajar fuerte, hay que generar conexión entre las organizaciones. Por otro lado, también hay que hacer los esfuerzos para conquistar los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y por otro lado también buscar la fórmula a nivel político para que se garanticen espacios dentro del Parlamento, y que sin lugar a dudas eso tendrán que ir generando cambios en el tiempo. Ha habido países que han luchado durante mucho tiempo, pero que han logrado objetivos. Por ejemplo, también se ha sacado a la luz los ejemplos de Nueva Zelanda, en que han llegado a un nivel importante donde el Estado ha reconocido la participación histórica de los pueblos indígenas y también lo ha retribuido en forma económica, y ha permitido que haya una organización potente, cohesionada, con objetivos claros y precisos, y que ha hecho que en Nueva Zelanda hay escuelas de indígenas, colegios, universidades, hospitales,
y tengan un nivel de desarrollo económico distinto al nuestro. ¿Y por qué no nosotros podemos llegar a pensar en que en nuestro país podemos llegar a esos niveles? Pero falta todavía más organización, cohesión de las organizaciones para que, y también mejor exigir y que nuestro poder organizacional permita que se plasmen muchos derechos que están establecidos en las convenciones internacionales, estén dentro de la legislación propia de nuestro país. Me parece que queda ahí una última consulta de Ivette. Dice, actualmente la alimentación, salud y el agua son recursos que están en manos de una constitución insensible. ¿Es posible que una nueva constitución la valore y la reconozca? Lo que la tierra y el mar y el desierto nos entregan para un equilibrio y una mejor calidad de vida desde una visión indígena. ¿Cuál es su opinión? ¿Es factible? O sea, lo hemos conversado largamente hoy día, pero es factible que todos esos derechos que a lo mejor nosotros soñamos con el acceso a la tierra, al derecho al territorio, a conservar nuestras propias culturas, y que el Estado lo reconozca y lo potencie, es factible que eso se considere dentro de esta nueva constitución que esperamos nosotros que se cree, con la participación de un ente elegido por el pueblo, ¿cierto? Y que y al estar dentro de la Constitución se ha garantizado y los distintos gobiernos de turno también luchen y trabajen en pos de esos derechos para los indígenas. Claro, hay una tendencia a generar modelos de desarrollo más sustentables, ¿cierto? De modelos ecológicos, de economías circulares, de sustentabilidad y por ejemplo, del tema del manejo de los residuos, que son temas que tendrían cabida, por ejemplo, si es que una constitución le otorgara un estatus más importante, una valorización a estos procesos, más allá de lo que conversábamos hace un ratito atrás, que es el tema de la propiedad. Porque hoy día lo que existe es una férrea y sólida defensa de lo que es la propiedad privada, que no mira más allá de lo que es el tema del entorno, el tema de las comunidades que se encuentran alrededor, ¿cierto? De los efectos que pudiesen provocar los efectos que pueden provocar algunas medidas, pero eso es justamente lo que proviene de esa mirada de la Constitución que hoy día existe hoy día, que es una mirada que tiene un corte ideológico, que tiene un corte filosófico de cómo entender el mundo, y que también le impone a las comunidades una dinámica de cómo interactuar, en donde quienes son propietarios, grandes propietarios, ¿cierto? Hacen todo lo que le permite la realidad, por decirlo así, donde tienen la carta abierta para hacer lo que estimen, sin considerar los efectos que se pueden suscitar producto de eso. Entonces, una constitución ahora con una mirada quizás más colectiva de la sociedad, una mirada más integradora de lo que es la visión indígena, de la relación con el entorno, de la valorización del patrimonio inmaterial del entorno. Eso podría llevar a mejorar esta situación de lo que es el embate que se le ha hecho hoy día al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, podría haber un cambio de paradigma si es que nosotros lo empujáramos hacia allá. Son todos debates muy, muy interesantes, muy profundos, donde uno pudiese estar
Horas. horas y horas. Hay gente que está muy instruida en ese tema. Hartas organizaciones también han planteado unas formas más, eh, más sostenibles, porque el tema hoy día, no sé, los vertederos, la agua servida, los residuos de la salmonera, etcétera, son cuestiones que no se tocan, no hay un tratamiento legislativo, un tratamiento jurídico de eso. Y tampoco hay una valorización de lo que es el patrimonio intangible también, que nosotros lo tenemos muy en nuestra filosofía, que también se debiese, como lo decía anteriormente, se debiese incorporar en estas nuevas normas. Sí, bueno, un caso bien especial tema de lo que ocurre con el tema del agua. Efectivamente, la Constitución y la legislación que se creó en torno a eso, del agua superficial, efectivamente ha permitido que hay dueños particulares que en muchos casos no están ni cerca de donde pasa el agua, de los territorios, y quienes hoy día habitan y tratan de usar los recursos naturales que están en su territorio, no los pueden utilizar. Yo creo que ahí es una de las tareas importantes que se deberían ir mejorando y que permitirían ir construyendo una mejor constitución para todos. De hecho, como comentario, cuando se intentó establecer el agua como un bien nacional de uso público, como elevar el estatus del agua a un derecho, por decirlo así, de todos y para todos, justamente el tema de los quórum, insoslayable, que no se pueden llegar a esos quórum tan elevados, los 2/3, 3/5, ¿cierto? Por eso que no sé, creo que como por 4 o 5 votos en el Congreso, en el Senado, no se pudo llevar adelante eso. O sea, ese tercio fue más importante que los casi 2/3 que estaban planteando que cambiara de estatus el tema del agua y que no fuera un tema privado, un tema que solamente le compete a quienes son dueños de los derechos. Entonces eso es otro de los ejemplos para tenerlo en consideración a lo que es lo necesario que es hacer un cambio de mirada de las cosas y que se plasme en la Constitución y que la Constitución tenga esa impronta que hoy día la sociedad requiere, y no solo un sector de la sociedad quiera establecer como un dogma para todo en el territorio. Sí, bueno, Leffe en principio nos decía que hace un año aproximadamente ya, en octubre del 2019, el pueblo habló. Se manifestó en las calles y manifestó que había que hacer cambios profundos, más que los cambios sutiles que se estaban llevando a cabo en el Parlamento. Por lo tanto, lo que va a ocurrir hoy día, el 25 de octubre, es producto de eso. La idea es que podamos reflexionar, conversar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nuestras comunidades, y manifestar la necesidad de participar este 25 de octubre, y la idea es poder estar informados, qué es lo que le conviene más al país, qué es lo que le conviene más a las organizaciones, y de las organizaciones indígenas, ¿cierto? Y la forma en que lo vamos a hacer. El 25 de octubre, ¿cierto? Nos van a entregar 2 papeletas, una en la cual vamos a tener que decidir si queremos una nueva constitución o nos quedamos con la que tenemos, y en otra papeleta nos van a preguntar si queremos que esta nueva constitución, si es que gana esa opción, sea construida por la mitad del Parlamento y por la mitad de representantes elegidos por la ciudadanía. O
en la otra opción, que todos los que construyan esta nueva constitución sean elegidos democráticamente por la gente. Eso es lo que tenemos que definir el 25 de octubre. Para la asociación Nehuenche es importante poder entregar antecedentes, poder informar a la organización, a los dirigentes sociales, a los dirigentes indígenas, cómo es este proceso. La idea es que este tipo de jornada, vamos a esperar repetirla en una próxima oportunidad, la vamos a estar avisando por los medios digitales, y poder entregar una nueva mirada, una nueva visión, y para que la población, los dirigentes, puedan tener una visión clara de lo que viene para este 25 y lo que esperamos que se venga después del 25 de octubre, que esperamos que sea el proceso de la formación y la creación de una nueva constitución para todos los chilenos, y que parte importante de ese contemple los derechos colectivos para la comunidad y organizaciones indígenas, en especial para los mapuches. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, don Ulef. No sé si quiere emitir algunas palabras. Bueno, los procesos legislativos, los procesos constituyentes, no son procesos que avancen por sí solos. Hay muchas personas que tienen esa reticencia de que dicen que esto va a ser más de lo mismo, que siempre van a estar los mismos de siempre, que no se va a lograr mayor avance de lo que se ha logrado hasta ahora. Pero resulta que ese es el pensamiento que se cambia con el tema después del 18 de octubre, porque el acuerdo por la paz que se llegó, que es muy criticado, que todos tenemos nuestras observaciones de las distintas falencias que puede tener, es un proceso que se lleva adelante y que es el resultado de la movilización de la gente, en la movilización, en la demanda, en el interés, en la inquietud que tienen las personas para poder satisfacer los anhelos, para satisfacer los grandes objetivos que se han trazado. Entonces, en ese sentido, si es que no se quiere que resulte, si no queremos que resulten siempre las cosas como nosotros queremos, tenemos que nosotros ser parte activa de los procesos. Entonces, opinando, conversando en todos los espacios. Yendo a votar. Claro, desde todos los espacios, y que también se refleje eso en la votación de este 25 y en lo sucesivo también que se desarrolle para adelante, que son la convención constituyente o la convención mixta. Este es un fenómeno que es inédito en el país. O sea, los sociólogos, los politólogos, los abogados están todos muy algunos consternados, otros esperanzados, otros de todas las reacciones, porque este es algo que las constituciones, no sé, pues se habla de la constitución de 1833, la constitución de 1925, y por cierto la constitución de 1980 no fueron el resultado de lo que hoy se está viviendo. Entonces es muy importante, hay que tomarle el peso de lo que es este proceso, que no es algo que no nace de la buena voluntad de los partidos políticos, ¿cierto? No nace de la benevolencia de las dirigencias de los partidos, sino que nace por un proceso de inquietud y de manifestación. Y eso es lo que tiene que, al final del día, ojalá se puedan llegar a cumplir todos esos anhelos que ya por harto tiempo, y nosotros como mapuche, llevamos más de 160 años en este sometimiento,
en esta eh, invisibilización, ¿cierto? Entonces, más que quedarnos en esa crítica, así el llamado a que podamos plantear la situación. Si no existen los canales, tenemos que generarnos los canales, tienen que ir a interpelar a los dirigentes, tanto de organizaciones como de los partidos. Hay que estar ahí y que ojalá que todo lo que resulte de esto sea mejore en algo la convivencia en este territorio. Eh, yo creo que todos anhelan eso, de una u otra forma estamos todos abogando por los derechos, creemos en lo que nosotros somos capaces de hacer y que en el futuro la tan anhelada autonomía o autodeterminación se transforme en una realidad. Pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que ponerle harta labor, harto kimun y harto nehuén. Sí, reiteramos los agradecimientos por habernos acompañado, por el que también agradecer a don Manuel que nos acompañó, que nos permitió entender de una mejor forma este proceso que se viene, y esperamos contar con este tipo de jornada en nuestra próxima oportunidad. Así que nos estamos viendo. Peu Cayal, muchas gracias. Chaltumay, Peu Cayal. nos estamos viendo.